Y como experiencia laboral, tenemos que desde el 2003 hasta la actualidad, ha sido instructor del curso de avalúos de bienes inmuebles y el curso de valoración de condominios. También desde el 2017 hasta la actualidad ha sido instructor del curso de aspectos básicos en valoración de bienes inmuebles urbanos en el Instituto Costarricense de Evaluación. Y desde el 2014 es facilitador del taller práctico de valoración de condominios de la Cámara de Entidades Financiadoras de Vivienda Social. Si gusta, bueno, damos inicio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, mucho gusto. Y bueno, un gusto, un placer, sobre todo, estar con ustedes, poder compartir esto que nos apasiona a nosotros, que hacemos todos los días, que es la valoración de bienes. Como lo mencionaba ahorita la compañera, bueno, mi experiencia, yo soy ingeniero topógrafo, y mi experiencia es que prácticamente en lo que es valoración. Tengo aproximadamente unos más de 20 años de experiencia en la valoración de bienes inmuebles, y me he dedicado a esa parte desde hace, como les digo, mucho tiempo. Entonces, la idea es compartir con ustedes un poquitito de esto de la valoración, que se den una idea de qué son los avalúos, de que vean de que es una actividad a la que nos podemos dedicar completamente. Ya esto dejó de ser hace mucho tiempo el camarón de fin de semana, como le decían, ¿verdad? Entonces, es una actividad profesional, con un desarrollo profesional que ha ido gradualmente incrementándose en el país, con muchos colegas muy profesionales en el área y muchos colegas que aportan siempre en el área de la evaluación, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Entonces, vamos a empezar a ir rápidamente. Vamos a ver si cubrimos todos. Tenemos 1 hora y media y esto de la evaluación es muy amplio, ¿verdad? Y entonces, vamos a ver si cubrimos todo lo que les traigo para conversar ahí un poquitito. Tal vez, me dio la compañera que teníamos 1 hora y media. Tal vez ahí nos vamos a ir acomodando. A 1 hora 15, 1 hora 20, y poder pasar algunas consultas puntuales sobre lo que vamos a ir viendo. Voy a compartirles, bueno, la presentación, y ahí vamos a ir conversando. Vamos a ver. Permítame un momentito. Esto no, porque vamos a ver acá. Listo. Permítame 2 segunditos nada más. A ver, lo pongo aquí. Vamos a ver qué se me hizo. Aquí está, pero ahí está. Ok. Ok, voy a apagar la cámara mejor por cualquier cosa ahí de lo que es vamos a ver. Ok, y vamos a compartirles la presentación. Ok. Perfecto, ok. Entonces, bueno, como le decía la compañera, bueno, mi nombre es Otto Peñaranda Guzmán, soy ingeniero topógrafo, soy maestro en evaluación, evaluador panamericano, experiencia en esto, en el campo, cerca de 22 años. Soy el gerente general de la empresa Grupo Tecnoingeniería, que nos dedicamos en un 99% a lo que es valoración de bienes.
Vamos a tocar rápidamente algunos antecedentes para ir en orden. Ustedes saben, sobre todo por formación profesional, sabemos lo importante que son las bases, ¿verdad? De toda actividad. Entonces, vamos a tocar ahí algunos aspectos. Primeramente, ¿quién nos rige a nosotros en la parte de valoración a nivel nacional? Actualmente no hay un órgano que nos diga a nosotros, bueno, los avalúos se hacen de esta manera o los avalúos se hacen de esta otra manera. Eh, Ahora vamos a ahondar ahí un poquito en el asunto, sobre todo en los enfoques de evaluación, y vamos a ver, nos vamos a dar cuenta de que cuando hacemos avalúos fiscales para pagar impuestos, ahí sí tenemos los insumos que nos presenta el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Ellos nos dan ciertos insumos, nos da una base para cálculo del terreno, nos da una base para el cálculo de la construcción, donde nosotros ya con la información que nosotros aportamos, levantamos, entonces podemos llegar a lo que es el valor final del inmueble. Sin embargo, para estos otros avalúos, que son avalúos vía mercado, avalúos vía costo, que como les digo, ahora vamos a ahondar un poquito en este tema, que usualmente lo requieren las instituciones financieras, los bancos, las cooperativas, etcétera. No existe una directriz o no existe un ente tampoco que nos diga a nosotros, bueno, vea, para hacer ese tipo de avalúos usted necesita utilizar esta metodología, necesita utilizar esta otra, tenemos que trabajar con estas fórmulas, tenemos que trabajar con estas otras. No hay nadie que nos eh, marque ahí en la cancha, ahí en esa parte. Sin embargo, tenemos entes que nos ayudan. Por ejemplo, el ICOAL, el Instituto Costarricense de Evaluación, él ha trabajado, el instituto, o hemos trabajado tratando de poder ayudar a todos los agremiados en la parte de evaluación a normalizar esto que nosotros hacemos todos los días, ¿verdad? Para que no haya cuestiones distintas de un criterio a otro criterio. Entonces, el ICOAL ha tratado y ahorita existe una propuesta que se presentó y es para una norma de evaluación que está muy adelantada también. Se está trabajando, ahí hay una comisión que está trabajando una norma nacional de evaluación para poder, como les digo, marcar la cancha en este aspecto. Existen también la Superintendencia General de Entidades Financieras, ellos son los que controlan, ¿verdad? Todo esto de las entidades y tienen también sus aspectos en la parte de evaluación que son muy delicados a la hora de hacer un avalúo. O sea que tenemos una responsabilidad bastante grande cuando vamos a presentar un avalúo a un banco, porque ya la SUGEF viene normando todo esto y ellos nos dicen, ellos hacen estudios que si, por ejemplo, acá donde ven esto subrayado, en resumen dice que si un perito entrega cierta cantidad de avalúos y ellos en un examen de esta información detectan que los valores andan 10% arriba o 10% abajo de lo que realmente es, de lo que el mercado realmente está mostrando, hay una afectación para el banco muy fuerte, ¿verdad? Entonces, esto lo quise poner para que ustedes vieran que la parte de la evaluación es algo muy serio y que así se tiene que tomar, ¿verdad? Pero, ¿qué es la evaluación? Dice, bueno, el órgano de normalización técnica del Ministerio de Hacienda dice que es un conjunto de cálculos, razonamientos y operaciones que sirven para determinar el valor de un bien inmueble de naturaleza urbano-rural, tomando en cuenta el uso. El uso es imprescindible para poder, como lo dice aquí, analizar el uso actual y posible explotación del inmueble para estudiar posibles limitantes que pueda presentar. Siempre tenemos que ver el uso. Es algo como les digo aquí, imprescindible. Luego, el CEFIA dice que es una valoración técnica de un bien determinado o determinable, lo que implica un peritaje referido a una moneda de curso legal a una fecha determinada. Eso también es importantísimo, la fecha en que se hace el informe. ¿Por qué? Porque las condiciones
van a cambiar, siempre las condiciones cambian, sobre todo las condiciones económicas. Entonces, yo pude haber hecho un avalúo, y así lo pongo yo a veces de ejemplo en los cursos, sobre todo en lo que es en la experiencia, ¿verdad? Pude haber hecho un avalúo hace 10, 15 años, hice el estudio, hice todo y me dio un monto. Hice el mismo avalúo tiempo después y puede ser que el valor haya bajado en lugar de subir. Y entonces no quiere decir que alguno de los dos avalúos está malos, no, sino que la situación económica o la situación del entorno, cualquier aspecto que influya, puede haber dado el traste ahí con algunos valores, con algunas cuestiones, ¿verdad? Entonces, siempre la fecha del avalúo es muy importante. Ahora estamos viviendo una época difícil. Más adelante vamos a ver ahí un poquito de lo que pasó en el 2008, durante la crisis inmobiliaria. Y bueno, lo que está sucediendo ahorita también, ¿verdad? Donde el mercado está un poco contraído, se ven mucha oferta, se ve los precios a la baja, ¿verdad? Entonces eso influye mucho también. Entonces, como les digo, la fecha en que se hace un avalúo, la fecha en que se hace, en que se examina, en que se hace la visita de inspección y la fecha en que se hace el informe, de donde se toman todas las referencias para ese valor, es muy importante. ¿Por qué? Porque por todo esto que les estoy diciendo y porque, como les digo, puede ser que yo haya hecho un avalúo hace 5 años, que le hice un avalúo a un banco y las condiciones eran distintas completamente a lo que estamos hoy. Valorar es comparar. El bien que vamos a valorar tiene que ser útil, tiene que tener un poder adquisitivo. Entonces, eso lo hacemos nosotros todos los días, sin saber que estamos haciendo un avalúo, que estamos valorando, nosotros lo hacemos cuando vamos a comprar, por ejemplo, vamos a comprarnos un celular. Nosotros hacemos una valoración, nosotros hacemos una comparación. Entonces, decimos, bueno, el Huawei que me quiero comprar o el que necesito, por ejemplo, en el caso de nosotros, eh, a veces yo tenía un telefonito, yo no soy así como muy tecnológico, y tenía un telefonito de estos bastante modesto, pero en cierto momento ya salieron algunas aplicaciones que me servían para el trabajo, que que venían con GPS, la calidad de la cámara, etcétera, ¿verdad? Entonces, primero nosotros decimos, ok, ¿qué es lo que necesito? Entonces, bueno, ya sé lo que necesito. El Huawei me da estos datos o me da estos beneficios. El iPhone me da estos otros, el Samsung me da estos otros. Entonces empiezo a valorar las características o lo que llamamos nosotros las variables cualitativas y las variables cuantitativas, ¿verdad? Tal vez una variable cuantitativa, digamos, ok, la memoria, ¿verdad? O podemos decirle, bueno, el tamaño del teléfono. A algunos les gusta más el Note, que es un poco más grande. A algunos les gusta otro más pequeñito. Entonces, empezamos a valorar eso y al final vemos el valor o le llegamos a cierto valor. Nos vamos dando una idea, ¿verdad? Entonces, eso es valorar. Podemos valorar todo lo que tenga un poder adquisitivo y todo lo que tenga una utilidad. Vean que esto, lo del poder adquisitivo es eso se extiende a muchos bienes, ¿verdad? Esta es una frase, y más adelante la vuelvo a repetir, que dice que el evaluador utiliza cálculos lógicos para hacer los ajustes, pero las operaciones matemáticas no deben controlar su juicio. Estas técnicas, las matemáticas, pueden utilizarse para reducir el campo de valores, pero la estimación de valor en el mercado no se determina por medio de cálculos. Dice que los evaluadores ejercen su buen juicio o su sentido común cuando van a valorar, sobre todo cuando estamos trabajando con valoración bajo el enfoque de mercado. Como les digo, más adelante lo vamos a, a conversar ahí un poquitito para que sepan de lo que estoy hablando. Nosotros, por formación, somos muy matemáticos, ¿verdad? Usamos mucho cálculo lógico. Entonces uno dice, hey, no, es que 2 más 2 me da 4.
pero en valoración no es así. A veces 2 más 2 da 3 o 2 más 2 da 5. Eso depende mucho de cómo vamos a interpretar los datos y lo que vamos a ver en el mercado. Más adelante con los ejemplos vamos vamos a tener esto más claro. Luego dicen que hay conceptos, bueno, que es un bien. Dice, un bien es parte de un patrimonio considerado como de utilidad y cuenta con un valor económico. Tenemos corporales o tangibles, los que se pueden percibir a través de los sentidos, como el tacto, la vista, además de que ocupan un espacio físico. Y los intangibles o incorporales, que no pueden ser percibidos de manera física, pero se basan en derechos, como el derecho de autor, las marcas, las patentes, etcétera. Entonces, nosotros podemos valorar todo tipo de bienes. Bienes inmuebles, por ejemplo, ¿qué son? Bueno, terrenos, las edificaciones, o sea, que no se mueven. Bienes muebles, vehículos, equipo, maquinaria, mobiliario, equipo electrónico, son bienes muebles, o sea, que se mueven. ¿Qué otros bienes muebles existen? Bueno, semovientes. ¿Qué son los semovientes? Los caballos, las vacas, el ganado, todo esto. Y podemos también valorar seres humanos. Acuérdense, decía que tenían que tener poder adquisitivo y cierta utilidad. A los que les gustan los deportes, a los que les gusta el fútbol, nosotros como ticos somos futboleros, ¿verdad? Y nos gusta eso, entonces sabemos el valor que tienen los jugadores en el mercado. Bueno, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención eso, ¿verdad? Me gustan los finales de temporada porque sé que este jugador va a pasar a este equipo, este va para allá y lo compraron en tanto y ofrecen tanto, ¿verdad? Me llama mucho la atención eso, ¿verdad? Entonces, los jugadores también tienen valor y pueden ser tasados, pueden ser valorados. Bienes intangibles, como las marcas, empresas, derecho de autor. Imagínense ustedes lo que sería ser un avalúo de la marca Coca-Cola, ¿verdad? O la Adidas o esta McDonald's que estamos viendo por acá. Dentro de esa clasificación, como les digo, los bienes muebles, dice por el objeto al cual se aplica los derechos que se garantizan, por ejemplo, de la prenda. Cuando vamos a hacer un avalúo de un carro, lo que se hace es prendar el carro. En tanto, en un inmueble, lo que se hace es hipotecar el inmueble. Por los propiamente dichos, dice que necesitan una fuerza externa para trasladarse de un lugar a otro, ya sea a través de una persona o por su naturaleza. Esos son bienes muebles, una laptop, un vehículo que necesitan de una persona que los movilice. O por anticipación, aquellos que se encuentran pendientes de nacer siendo inmuebles, pero que con el tiempo, con alguna situación, pasan a ser muebles. Por ejemplo, las manzanas de un árbol, el cual está adherido a la tierra. En su momento, eso es un bien inmueble. Pero cuando llega el momento de cosecha, las manzanas se distribuyen y se pueden trasladar de un lugar al otro. También, por ejemplo, los árboles, igual como vamos aquí el ejemplo de un árbol de teca, ¿verdad? En su momento nace como un bien inmueble y con el tiempo va a ser un bien mueble cuando este árbol se corta y pasa a ser ya madera, etc. Semovientes, bueno, aquel que tiene movimiento por sí mismo, el ganado, los caballos, los perros, etc. Los inmuebles, por naturaleza, no los podemos mover o son provocados por un fenómeno, como lo es un lago. Por incorporación, aquellos bienes muebles que al incorporarse a un bien inmueble son considerados como parte de él. Por ejemplo, ladrillos, tejas, que forman una casa. Al final, la casa la forman bienes muebles, ¿verdad? Termina siendo un bien inmueble, pero que fue formado por bienes muebles. Por su destino agrícola e industrial, al determinarse dentro de esta categoría universal, son considerados inmuebles, aun cuando pierdan su movilidad. Sobre el destino permanente, están en forma permanente constituidos a una unidad tal y como es la puerta de la entrada de una vivienda. ¿Quién hace los avalúos? ¿Okay? Dice, los avalúos y peritajes sobre asuntos materiales relacionados con las profesiones de ingeniería y arquitectura que ordenen las oficinas públicas, instituciones autónomas, municipalidades, deben ser realizadas por miembros activos de este colegio federado, de acuerdo a la ley y sus reglamentos. Sin embargo, esto tampoco está limitado a nosotros los ingenieros. Hay cierto tipo de avalúos que los pueden hacer
los administradores, los economistas. Más adelante vamos a ver este otro tipo. Pero bueno, ¿quién hace? Entonces, cuando yo me incorporo al colegio, me gradúo y me incorporo, de acuerdo al artículo 14 de la ley orgánica, ese que leímos anteriormente, ya yo estoy facultado para hacer avalúos, pero hay una gran diferencia entre facultad y capacidad, ¿verdad? Entonces, recordemos que esto de la valoración es una profesión, sin embargo, no existe una carrera como tal en ninguna de las universidades. Por ejemplo, en topografía se dan varios cursos de avalúos. Ahorita en la Universidad de Costa Rica, en ingeniería civil, se están dando algunos cursos de avalúos, pero no existe una carrera como tal, más allá de la especialización, que la especialización se da por capacitación, se da por experiencia. Y una vez así, ya sí podemos, por ejemplo, con la Universidad Estatal a Distancia, podemos optar por una maestría en evaluación. Esto sí tiene que quedar claro. Esto de la maestría en la UNED no es para ingresar a aprender a hacer avalúos, sino para terminar de capacitarse, especializarse en el área de los avalúos. Luego, la competencia. Tenemos que realizar las valoraciones dentro de nuestra capacidad. Sin embargo, como esto es por experiencia, capacitación y especialización, entonces, si contamos con eso, podemos realizar el avalúo que se requiera, ¿verdad? Entonces, teníamos las definiciones que nos daba la ONT, la definición que nos da el colegio sobre avalúo, pero muchas veces confundimos el avalúo con el peritaje. El peritaje es el análisis de factores y condiciones de un bien para establecer su estado actual y de sus partes, así como posibles estados pasados o futuros debido al uso, influencia de factores externos y practicados por un perito evaluador. Por lo tanto, debe quedar claro que todo avalúo es un peritaje, pero no todo peritaje es un avalúo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, en resumen, ¿qué es un peritaje? Un peritaje es un estudio específico de algo que vamos a hacer. Por ejemplo, ok, a mí me contratan para hacer un avalúo, entonces yo voy a una casa a hacer el avalúo. El avalúo es un peritaje respecto al valor del bien. Para eso me están contratando, para dar el valor del bien. Sin embargo, cuando yo voy, veo que la pared tiene unas grietas que me llaman la atención, que pueden ser, que pueden afectar la estabilidad de la propiedad. Entonces yo pido que se haga un peritaje estructural, ¿verdad? Entonces ya viene un ingeniero civil, un ingeniero estructural, hacen un estudio y nos dicen si eso afecta o no afecta a la vivienda. Ahí está haciendo un peritaje. Después voy yo al patio y veo que tiene un talud. Digo yo, bueno, se caerá, se podrá caer, no se podrá caer ese talud. Entonces, lo que hago es pedir un peritaje de un geotecnista. Entonces, ok, ya él va a hacer un peritaje del terreno, ¿verdad? Completamente distinto al peritaje que yo estoy haciendo. Cuando hago mis numeritos, hago mi verificación con el plano catastrado, veo que el plano está malo, que tiene algún detalle que no concuerda. Entonces pido que un topógrafo haga un nuevo plano. Eso es un peritaje topográfico, ¿verdad? Entonces, como vemos, como lo dice aquí, el avalúo es un peritaje, pero todo peritaje, perdón, dice que todo avalúo es un peritaje, pero no todo peritaje es un avalúo, ¿verdad? Entonces, eso sí tiene que quedar claro. El avalúo es un peritaje respecto al valor del bien. Esto vamos a mencionarlo así muy rápido, es para que ustedes se den cuenta de que la valoración viene desde tiempos inmemoriales. Se empezó a hacer valoración de manera muy rústica. Vean que ahí aquí se habla 1969, 1697. Ya viene desde hace muchísimos años. En Costa Rica también
En 1853 se promulga el Código de Comercio, en el 24 la Ley de Seguros, en el 39 Ley de Impuesto Territorial, en el 60 se hace el primer manual de avalúos, en los 70 los bancos hacen departamentos de avalúos, sobre todo para préstamos agrícolas. Ellos ven la importancia, entonces empiezan con estos departamentos de avalúo dentro de las entidades. En el 83 la Caja de Ahorro y Préstamo, la Asociación Nacional de Educadores, encarga a 3 ingenieros que confeccionen el primer o un manual de avalúos para que se los den al perito y que sigan ahí con ciertos lineamientos para la evaluación. En el 95, la Asamblea aprueba la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En el 99, para mí, más o menos de los años 90 para acá, es que la evaluación se profesionaliza en Costa Rica. Esto porque algunos de nuestros colegas empiezan a ir a los congresos de evaluación, empiezan a asistir a cursos fuera de las fronteras y empiezan a traer los conocimientos a Costa Rica. En 1999 se establece el primer programa de maestría de evaluación de bienes. Esto es un convenio de la Universidad de Puebla y la UNED. Entonces empieza con los primeros maestros en evaluación acá en Costa Rica. En el 2008 se celebra el 23º Congreso de la OPAF. La OPAF es la Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluación acá en Costa Rica, y se asume la presidencia de la OPAF por 2 años. Eso es un punto importantísimo porque nos estamos acercando ahí ciertos escalones con países muy adelantados en el tema de la evaluación. También en el 2008 se da la crisis inmobiliaria. Yo siempre he dicho que de toda experiencia que no es tan positiva, siempre se tiene que tratar de aprender o de traerse lo que se pueda, las cuestiones positivas que tal vez pueda uno tomar, ¿verdad? En esta nos dejó una lección importantísima sobre la sobrevaloración, sobre la importancia de ser muy rectos en este campo, de que tenemos una responsabilidad muy grande con las entidades bancarias, no solamente porque ellos son nuestros clientes, sino pensando en los clientes de nuestros clientes, que es la gente que va al banco, que tal vez tiene la oportunidad de comprar una casita y tal vez sea la oportunidad de su vida. ¿Cuántas veces compramos casa nosotros en la vida, verdad? Si tenemos suerte, si tenemos la bendición de Dios, tal vez una vez en la vida tenemos chance de comprar una casita, y es un esfuerzo muy grande el que tenemos que hacer. Entonces, esto nos ayudó mucho a ver la importancia y sobre todo les ayudó mucho a las entidades a ver la importancia del avalúo bien hecho, del perito bien capacitado, de que los avalúos tienen que tener un respaldo fuerte, de que las tortas en un avalúo no salen al día siguiente, ni a la semana siguiente, ni al mes siguiente, sino 5 años después. Entonces, poder dar un buen respaldo a esto, a la evaluación. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que hay muchos aspectos que crean valor en los bienes. Y hablando acá en los bienes inmuebles, por ejemplo, tenemos las fuerzas sociales, los niveles de cultura, los cambios en la familia, la moda, ¿verdad? Vean estas imágenes, ahí nos señalan mucho o nos enseñan mucho. Tal vez ustedes dirán, bueno, ¿por qué tiene que ver eso? Recuerden, yo siempre pongo el ejemplo de la casa de donde vivía mi abuela. Mi abuela tuvo 8 hijos, y en la casa que ella vivía, uno entraba, no tenía cochera, había un corredorcito, uno entraba así, le llamaban un zaguán, ¿verdad? Era como un pasillo donde había un cuarto a la derecha, un cuarto a la izquierda, otro cuarto a la derecha, otro cuarto a la izquierda. Las casas eran
con muchas habitaciones. ¿Por qué? Porque las familias eran numerosas. Ahora no. Ahora las familias son más pequeñas. Usualmente un hijo, dos hijos, ¿verdad? Mucho, tres hijos. Entonces, los desarrolladores se han tenido que amoldar a esto. Entonces, eso es una fuerza que crea valor, una fuerza social que crea valor. Entonces, los desarrolladores estudian la conformación de la familia, estudian las modas, ¿verdad? Para ver, ok, qué tipo de construcción está ahorita de moda. Ah, mira, ahorita están los loft, llaman estas, ¿verdad? Los tipo loft. Entonces empiezan a hacer tipo loft porque lo que le interesan a ellos es vender. Entonces, estas son algunos ejemplos de cómo las fuerzas sociales influyen en esto, en el desarrollo, ¿verdad? Y en el valor de los inmuebles. Fuerzas económicas también, disponibilidad de dinero y crédito, niveles de precios, tipos de intereses e impuestos, valor de la tierra. Ahorita, bueno, estamos, ahorita que estamos viviendo todo esto con el COVID, que estamos, todo está un poco restringido. Esto ha afectado mucho también la parte inmobiliaria, ¿verdad? Entonces eso afecta bastante la adquisición. Fuerzas políticas, leyes de planificación, reglamento de construcción, políticas gubernamentales, todo esto tiene mucho, mucho, mucho que ver también con lo que les digo de las fuerzas estas que nos crean valor, ¿verdad? Eh, Ni qué decir de la fuerza física, es la topografía, el clima, el paisaje, el diseño. Sabemos que a nivel mundial se dice que el mejor clima está en Atenas, ¿verdad? Entonces, comprar en Atenas es un ojo de la cara. Las topografías también, bueno, si tiembla, si no tiembla. En la parte allá de Puriscal, un tiempo en que temblaba mucho, ¿verdad? Entonces, eso también tiene mucho que ver con el valor de las construcciones, el valor de los inmuebles. Existen tres regímenes de propiedad: el individual, la copropiedad y el condominio. El, el individual es cuando una persona es dueño totalmente de un inmueble. Eso nosotros nos damos cuenta cuando vemos un estudio de registro. Más adelante vamos a ver qué es un estudio de registro. Donde en el estudio de registro se indica un derecho. Entonces, usualmente ese derecho dice 000. Y cuando uno lee en la parte del propietario, dice dueño del dominio, ¿verdad? Quiere decir que es dueño de toda la propiedad. Luego viene la copropiedad. La copropiedad es cuando podemos, o cuando esa propiedad tiene dos propietarios. Por ejemplo, y pasa mucho, digamos, en los matrimonios, ¿verdad? Que la casita esté a nombre del esposo, en el nombre de la esposa. Entonces, abajo, también en la parte del propietario, ahí se indica dueño de un 50% del dominio, o dueño de un medio, o dueño de un tercio, cuando también lo ponen a nombre de uno de los hijos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es la copropiedad, cuando tienen varios propietarios. Luego viene el condominio. El condominio, cuando ustedes, me imagino que todos conocen los condominios horizontales de casas y los condominios verticales de torres. En el condominio nos junta esos dos regímenes anteriores, el individual y la copropiedad. ¿Por qué? Porque vayámonos al ejemplo de una casa en condominio, un condominio horizontal. Entonces, yo voy a ser dueño de la casa totalmente, ¿verdad? Yo, digamos, y ese condominio puede estar también en copropiedad, esa unidad o esa filial puede estar en copropiedad, puede ser de mi esposa y mía, pero somos propietarios absolutos ambos de esa propiedad, en tanto que las áreas comunes son de todos los condóminos, ¿verdad? Entonces eso es copropiedad. Todas esas áreas comunes son copropiedad de todos los condóminos. Eso se establece ahí por un porcentaje que se llama coeficiente de copropiedad, que nos deja saber porcentualmente de cuánto es cada uno dueño de ese condominio. Hay diferentes definiciones de valor, o sea que no hay una.
sola definición de valor. Dependiendo del propósito, dependiendo este, del enfoque, de la metodología que yo vaya a utilizar para hacer el avalúo, así vamos a obtener ese valor. Tenemos, por ejemplo, el valor de mercado, que es, ok, cuando yo quiero vender mi casa, quiero saber cuánto valen las casas similares, ¿verdad? Porque puede ser vamos a ver, que las casas similares, por ejemplo, en una urbanización, todas las casas son iguales y la gente está vendiendo, qué sé yo, en 50 millones de colones. Uno vende en 50, el otro vende en 52, el otro vende en 48, ¿verdad? Y yo quiero decir, bueno, voy a vender mi casa, voy a ponerla a vender en 150 millones, cuando están vendiendo casas en 50 millones, casas iguales, ¿verdad? Entonces, yo me estoy saliendo completamente del mercado. O sea, mi estimación o mi expectativa de vender esa casa está por fuera del mercado. Entonces, el valor de mercado es un valor posible de transacción. Para eso se hace un estudio de mercado, para ver que sea un valor razonable. Luego, el valor de reposición nuevo es, como su palabra lo indica, un valor de reponer una construcción nuevecita. Por ejemplo, yo tengo una casa, la casa tiene 40 años, pero para hacerle el avalúo tengo que estimar primeramente un valor de reposición nuevo de la construcción, ¿verdad? Entonces yo digo, ok, tiene 40 años, pero bueno, ¿cuánto me costaría hoy con unos materiales iguales o similares a los que tiene construir esta casa? ¿Verdad? Entonces, yo hago ahí mi presupuesto, hago mis numeritos y digo, bueno, con $700 por metro cuadrado se construye esa casa. Entonces, ese es el valor de reposición nueva. Después viene el valor neto de reposición, que se da a partir del anterior, del valor de reposición nuevo, pero es ya depreciado, ¿verdad? Entonces, la casa tiene 40 años, ¿verdad? Entonces, yo no puedo decir que esa casa hoy vale de acuerdo a lo que me diga el valor de reposición nuevo. No, ¿por qué? Porque tiene 40 años y también tiene un estado de mantenimiento X. Hay casas muy viejas que tienen un estado de mantenimiento, las tienen como un ajito. Sin embargo, hay otras casas que tienen 1 o 2 años y están como abandonadas, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, así obtenemos nosotros el valor de reposición nuevo, haciendo una depreciación con una fórmula que se llama Roth-Heideck. Luego el valor de capitalización, y más adelante dice otro que se llama, es valor de renta. Esos son valores que se hacen por medio del enfoque del ingreso. Eso es, bueno, ¿cuánto me genera poseer ese bien? ¿Verdad? Entonces puede ser que yo compre apartamentos para alquilar. Entonces, lo que me genera la posesión de esos apartamentos, así voy a tener un valor de renta, voy a tener un valor de capitalización. Luego un valor mejorado, cuando razonablemente voy a mejorar un valor, voy a mejorar un inmueble para darle un mejor valor. Luego el valor plotage, eso es ya un poquito más técnico, ¿verdad? Es sobre todo se utiliza cuando valoramos desde el punto de vista comercial. Usualmente, y ahí vamos a ver algunas formulitas rápidas, nos dice la fórmula del área, para calcular un área, me dice que mientras más grande es el lote, el valor por metro cuadrado es menor y viceversa. Sin embargo, el valor plotage es lineal en ese punto de vista. Mientras más grande es el lote, el valor es mayor, porque, como les digo, se hace desde un punto de vista comercial. Entonces, comercialmente, la amplitud premia, ¿verdad? Dicen, siempre menciono una frase de los gringos que decían, no parking, no business. Si no hay parqueo, no hay negocio, ¿verdad? Entonces, esa amplitud nos ayuda a darle más valor a la propiedad. El valor impositivo, ahí estamos hablando de impuestos, ¿verdad? Entonces son valores fiscales. Valor de estimación, esto es cuando no tengo los elementos mínimos necesarios para hacer un avalúo. Por ejemplo, el plano catastrado. Para hacer un avalúo tengo que tener un plano catastrado porque yo tengo que dar fe de la ubicación del inmueble, de que el bien que estoy valorando es el que me dicen los documentos, el plano catastrado, el estudio registro, ¿verdad? Entonces, si yo no tengo ese documento, lo que hago es una estimación de valor.
Luego el valor sentimental, todos lo conocemos, que esta casita de vale mucha plata porque aquí se crió mi suegra y todo esto, ¿verdad? Pero eso para uno puede tener mucho valor, pero para el resto del mercado puede que no, ellos no conocen esa situación, ¿verdad? Luego el valor de capricho, también al final, quien pone el valor de un bien es el propietario. Veamos el ejemplo que les dije ahora de las casas que valen 50 millones y el que la puso a 150 millones. Él puede ponerla a 150 millones, puede dejarla, puede poner los anuncios y tal. Es un valor de capricho. Eh, ya verá él si le urge o no le urge venderla. Poniendo ese valor de capricho, se supondría uno que no le urge vender ese bien, ¿verdad? Y luego el valor de salvamento. El valor de salvamento es el monto remanente que queda de un bien cuando cumple su vida útil, su vida física, ¿verdad? Entonces, ese es el valor de salvamento. También tenemos que tener muy claro las diferencias entre costo, precio y valor. El costo es lo que cuesta reproducir un bien, ¿verdad? Vamos a poner de ejemplo, bueno, vamos a poner 3 ejemplos. Las camisetas de fútbol, pongamos la camiseta de Saprissa, la de camiseta de la Liga y la camiseta de Heredia y de Cartago, ahí por tratar de meter a los 4 grandes. Entonces, dependiendo de la marca, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto cuesta reproducir ese bien? Qué sé yo, alguna de esas que sea marca, no sé, Nike, digamos, por decir una marca. Entonces, digamos que le cueste a la Nike reproducirla o hacerla, qué sé yo, 2,000 colones, 2,500 colones hacer esa camiseta, ¿verdad? En producciones grandes, obviamente. Luego tenemos el precio. El precio es un hecho histórico, sea que se revele públicamente o se mantenga en reserva. Bueno, usualmente esas camisas originales, los precios andan entre 45 y 50,000 colones, ¿verdad? Entonces, ese es el precio que tienen esas camisetas en el mercado. Luego viene el valor, es el monto expresado en términos monetarios a una fecha determinada que tiene un bien para una persona que lo desea, que lo necesita. Entonces, si ustedes me dicen, Otto, hey, ¿usted pagaría los 50,000 colones que vale la camiseta de su equipo? No, 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 no. No, no la necesito y tampoco soy tan fiebre, ¿verdad? Algunos sí la pagarán, hasta pagarán el doble, ¿verdad? Son tan fiebres que pagan hasta el doble, pero eso es una cuestión de deseo y de necesidad. Así también se trabaja con los bienes inmuebles, ¿verdad? Puede ser que alguno diga, no, es que yo ocupo ese bien ahí, en esa esquina donde está ese lote, me sirve para lo que yo quiero poner, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hace muchos años veíamos los casos de los McDonald's. Los McDonald's pagaban sobreprecios en los valores de los terrenos que iban a comprar. Me acuerdo el caso del McDonald's de Escazú, por ahí por la Milla de Oro. Y recuerdo el caso también del McDonald's que queda por el Parque La Paz. Ellos pagaron precios muy altos. Y si uno se ponía a ver, decía, bueno, entonces si ellos pagaron eso por metro cuadrado, ese es el valor de la zona, no necesariamente, ¿verdad? Porque eso es, como les decía, una necesidad y un deseo. Ellos seguramente dicen, no, es que este es el punto, ya hicieron su estudio de mercado, hicieron su estudio económico, de factibilidad y todo, y dicen, no, aquí, este punto nos va a generar en 3 meses la ganancia para poder cubrir esa diferencia, ¿verdad? Entonces, estos 3 conceptos tienen que quedar claros. Por lo anterior, un precio es un hecho, mientras que un valor es una estimación de lo que el precio debería ser. Luego tenemos, bueno, como les decía, el objeto y el propósito del avalúo es muy importante. Cuando vamos a hacer un avalúo, cuando me llaman para hacer una cotización para un avalúo,
yo primero pregunto, bueno, ¿cuál es el propósito del avalúo? ¿Cuál es el fin del avalúo que usted necesita? Ah, es que lo necesito quiero vender la casa. Ok, entonces yo ya tengo una idea de qué metodología voy a utilizar. Ah, no, de ahí me están cobrando muchos impuestos, entonces quiero hacer un avalúo fiscal para ver qué tal. Ok, entonces ya yo sé qué metodología voy a utilizar. Entonces, dependiendo del propósito, el objeto del avalúo, así es el fin, ¿verdad? O así va a ser la metodología que yo al final voy a utilizar. ¿Cuáles son los requerimientos usuales en Costa Rica? Bueno, para los bancos, municipalidades, avalúos privados para cuestiones contables, para que ellos sepan los bienes que tienen, ¿verdad? Entonces, para eso se utilizan varios enfoques. Vemos que los bancos utilizan el enfoque del costo, el enfoque de mercado. Ahora vamos a ver unos ejemplitos de esto. Las municipalidades utilizan un enfoque, el enfoque de costo. Para los privados utilizan también, dependiendo del enfoque de mercado. Como les digo, ahora vamos a ver unos ejemplitos para que esto no quede así tan en el aire. Pero tenemos que para hacer un avalúo de un bien inmueble, existe un insumo principal. Ya se los comenté, ahí les dejé una pista, ¿verdad? Cuando les decía de la estimación de valor. ¿Cuál es el insumo principal? El plano catastrado. El plano catastrado es el que me garantiza, el único documento a mí que me garantiza la ubicación del bien. No hay ningún otro documento que me garantice la ubicación y las dimensiones. En el estudio de registro viene el área, pero no vienen las dimensiones específicas. Entonces, el plano catastrado es importantísimo. Saber interpretar un plano catastrado cuando yo voy a hacer un avalúo es fundamental a la hora de hacer un avalúo. Cuando ustedes le dicen, don Carlos, necesito que nos haga este avalúo, necesita que le dé la dirección de la casa. Ustedes dicen, no, tranquilo, yo con el plano catastrado llego. Ustedes tienen que llegar con el plano catastrado porque es parte de la revisión. Si ustedes llegan con el plano catastrado y tocan una puerta, disculpe, aquí vive don Juan, es que vengo a hacerle, yo soy el perito, vengo a hacerle la avalúo. Ah, sí, aquí es, pase. Pero si ustedes tocan otra puerta, disculpe, aquí vive don Juan, vengo a hacerle la avalúo, y dicen, no, mire, don Juan vive 2 casas para allá, ya tenemos ahí un problema, ¿verdad? Entonces, esto del plano catastrado es importantísimo. Dice que esto nos da información sobre la ubicación geográfica, área y forma del terreno e información general. Aquí vemos información que trae el plano catastrado. En la parte superior, ahí ustedes verán por acá ven el número del plano catastrado que está compuesto por la provincia, un consecutivo y el año en que el plano es inscrito. Más abajo, la ubicación va siempre de macro a micro, ¿verdad? Entonces, venimos con una ubicación geográfica con coordenadas. Acá, ¿dónde se ubica la urbanización en este caso? Luego, más a la derecha, tenemos el diseño de sitio de la urbanización, donde me dice, bueno, ¿en qué cuadrante está? Vemos los datos de las coordenadas para ubicarme. Y de último, tenemos ahí, eso se llama amarre a hito fijo. Comúnmente lo llamamos la referencia esquina, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo porque eso nos quiere decir que, bueno, de ese punto PC, el punto de curva, acá, 15 metros con 27, es donde empieza el vértice 3 en este caso, ¿verdad? Entonces, aquí nos ubica perfectamente. Y luego tenemos, ahí vemos a la derecha, la parte superior, el derrotero. El derrotero nos va a dar la línea, nos va a dar un azimut y una distancia. La línea nos dice los vértices. Digamos, línea 1, 2, desde el vértice 1 hasta el vértice 2. Nos da un azimut, que eso es una dirección respecto al norte magnético, perdón, y nos da una distancia. Esto nos permite dibujar ese polígono, dibujar ese planito, ¿verdad? Para saber, bueno, primero que esté bien dibujado porque somos humanos y
y podemos equivocarnos y puede estar que no esté bien ese polígono, ¿verdad? Entonces, nos permite verificar eso. Entonces, el plano catastrado es importantísimo cuando vamos a hacer un avalúo. Como les decía, eso nos permite en la parte de ubicación, con hojas cartográficas, poder llegarle a el inmueble que nosotros estamos valorando. Aquí vemos otro ejemplo, ahí la hoja cartográfica. De hecho, me parece que estas coinciden la misma hoja cartográfica. Vemos que aquí dice 211,500 y aquí no muy bien, 536,750. Si ya yo me voy aquí a la hoja cartográfica, 211,500, ves acá, es un poquito más para abajo de acá, y la 536 también es por este sector. Entonces, esto nos permite ubicar bien. La referencia esquina es importantísima. Si la referencia esquina está mala, yo tengo que solicitar un nuevo plano catastrado. Vean que aquí, en este caso, nosotros solicitamos uno porque la referencia me decía 25,97. Digamos 25 metros y el frente son de 7,55. Cuando nosotros fuimos, los números no nos cerraron, pedimos un plano y vea que nos dieron 18,63 en un frente casi de 7 metros. Nos decía que nos estaba mostrando casi el lote de la par. Es importante que nosotros también aprendamos a dibujar el planito. ¿Para qué? Para poder hacer un montaje, porque eso nos permite ubicar las propiedades que nosotros levantamos en sitio, para saber que la construcción no se está pasando, no está invadiendo a un lote colindante, ¿verdad? Eso es delicadísimo. Luego, es importante saber que tenemos, dentro de los planos catastrados, no todos son iguales, o no todos tienen la misma información. Tenemos planos catastrados en urbanización, como el que vimos ahora, muestra un solo derrotero, un solo polígono representa las dimensiones del lote, y el área del polígono obtenido a partir del derrotero es el que se muestra. ¿Ok? Entonces nosotros dibujamos el polígono, eso nos dice que ese es el lote, ¿verdad? El lote propiamente dicho, el zacatito, la tierra, ¿verdad? Entonces nosotros dibujamos y nos dice que son 160 metros. Aquí lo vemos muy sencillo, 16 por 10, 160 metros. Luego venimos con los condominios horizontales. Los condominios horizontales tenemos de unidades construidas cuando ya las casas están hechas, o de lotes, que son condominios de lotes y cada uno construye su casa como quiere, ¿verdad? Aquí tenemos dos tipos de planos. El de lotes, es igual al que vimos anteriormente, al del plano en urbanización. Un derrotero, dibujo y me da el área 256. Pero después viene el de unidades construidas. El de unidades construidas me muestra dos derroteros. Me muestra el del terreno propiamente dicho, como le dije, el zacatito, la tierrita, ¿verdad? Y después viene el del segundo nivel construido. Entonces, ambos, vea que uno es 96,72. De lo que yo soy dueño en realidad son de terreno es 96,72. Pero acá el plano me muestra el área del segundo nivel construido, ¿verdad? Entonces me lo suma. No es que mi terreno sean 155, no, sino que el primer nivel son 96 y el segundo 58. ¿Ok? Esto se hace para efectos del cálculo del coeficiente de copropiedad. ¿Se acuerdan que yo se lo mencioné hace un rato, cuando hablábamos de que en condominios éramos dueños de las áreas comunes en un porcentaje X? Ese es el coeficiente de copropiedad. En los condominios verticales también tenemos ciertos tipos de planos. Hay planos como este en que está el apartamento y el parqueo. Vean ahí el parqueadito y vienen dos derroteros, uno por cada uno y se suman. Luego, viene un apartamento y vienen dos parqueos. También 3 derroteros y se suman. Viene también el que es solo el apartamento, como en este caso, y por otro lado, solo el parqueo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado a la hora de que vamos a hacer un avalúo, qué tipo de plano catastrado me están dando para tener claridad del bien que voy a valorar. ¿Ok? Luego también tenemos estos otros planos catastrados.
vean que estos planos no tienen, que les decía ahora, la línea, el azimut y la distancia, no lo traen. Este viene por coordenadas, ¿verdad? Viene un vértice que está georreferenciado con una coordenada. Y importante, los planos tienen vigencia legal y vigencia técnica. Los planos me tienen que garantizar cierta información, la ubicación del inmueble, ¿verdad? Entonces, en cierto momento, eso no era tan importante como este plano de 1953. Ustedes ve, si se dan cuenta, vean, aquí están los vértices, el 1, el 2, el 3 y el 4. Si se dan cuenta, viene el polígono, pero no viene la ubicación geográfica. Por las notaciones que vienen aquí, Cantón 18 de San José, me doy cuenta que es en Curridabat, pero nada más, ¿verdad? Entonces, con este plano, yo no puedo hacer un avalúo. Legalmente, él puede estar inscrito porque se inscribió en cierto momento en que no era requisito esta otra información, pero ahora sí es requisito. Entonces, puede estar, puede tener vigencia legal, pero ya no tiene vigencia técnica. Entonces, en este caso, necesito contratar a un topógrafo que me actualice ese plano. El informe de registro o el estudio de registro también es muy importante. Ahí viene cierta información, vienen los gravámenes, viene el propietario, número de finca, etcétera, etcétera. Cuando uno se mete en el estudio en el sistema de registro nacional, uno debe crear una cuenta. Me imagino que para ustedes ya esto es pan de cada día, ¿verdad? Crear usuarios y cuentas. Entonces uno crea una cuenta para poder hacer consultas gratuitas, ¿verdad? Aquí vemos en esta de bienes inmuebles, consulta por número de finca, entonces ahí sacamos el estudio de registro o consulta de plano, que también es muy importante hacer una consulta de un plano. Aquí vemos el estudio de registro, me da toda la información del registro, alguna hipoteca, el propietario. Vean que aquí dice dueño del dominio. ¿Se acuerdan que yo les mencioné? Es un condominio, dice horizontal F. Quiere decir que es una filial. Entonces, eso se ubica en un condominio. Y derecho 000 quiere decir que toda esta propiedad es de doña Gloria Martínez, ¿verdad? El informe catastral también es no es el plano catastrado, sino que se revisa el plano donde nos puede dar datos del plano, las coordenadas en Lambert, norte o sur o en CRTM05 y nos damos cuenta, esto es muy importante, si el plano está cancelado o si se ha o si ha caducado el plano, porque a partir de septiembre del 2008, si un plano no se inscribe en un periodo de un año, el plano caduca. Ok, aquí tenemos el ejemplo de un estudio de un plano donde vemos las coordenadas por acá. Aquí viene el número de plano, bueno, por aquí arriba el número de plano, el año, el área, vienen las coordenadas para ubicarlo. El planito, este se encuentra en San Ramón y está todo bien. Ahí me dice el número de finca y todo. Pero hice estudio de este otro plano y me dice, el plano indicado se encuentra cancelado, ¿verdad? Entonces eso es muy importante porque hay que decirle al cliente, vea, necesito que contrate un topógrafo porque en algún momento usted canceló el plano o en algún momento el plano caducó porque no se inscribió. Las zonas catastradas también es otro aspecto importantísimo. Siempre nos han enseñado que Costa Rica mide 51.100 kilómetros cuadrados. Entonces, esto de los planos es como armar un rompecabezas, se supone, ¿verdad? Entonces, uno va armando y se supone que se debería obtener todo nuestro hermoso país. Sin embargo, Catastro se puso a hacer esto y le dio un área de mayor de 100.000 kilómetros cuadrados. Entonces, vieron que había muchos planos con superposición, habían planos duplicados, habían muchas cuestiones que no estaban bien. Entonces se pusieron a hacer lo que llamamos las zonas catastradas, que ellos van haciendo por distrito o van avanzando por distrito en un mapa de los planos para ser revisados, ¿verdad? Entonces esto es muy importante porque cuando se encuentra alguna inconsistencia en un plano, en el estudio de registro, primero me va a decir, vea, finca ubicada en zona catastrada, ¿verdad? O sea que ya por ahí pasó la gente de Catastro, ya realizó todo el estudio,
y ya tiene las conclusiones. Y me dice que esta finca tiene un aviso catastral, ¿verdad? Entonces dice uno, pucha, ¿qué será eso? Eso también es delicado. Hay diferentes avisos. Tenemos 11 inconsistencias. Entonces, cuando estoy haciendo un avalúo y me sale un aviso catastral, lo idóneo es contratar un topógrafo para que el topógrafo haga el estudio para ver a qué inconsistencia se refiere y cómo se puede subsanar esa inconsistencia. Tenemos herramientas de localización para poder ubicar. Todos conocemos el Google Earth, ¿verdad? También tenemos el SNIP, ese ya es de Costa Rica, ¿verdad? Donde nos da una mejor, este es el ejemplo en Google, vean la foto en el SNIP, ¿verdad? Tenemos una mayor nitidez increíble, donde podemos trabajar y hacer hasta ciertas mediciones así con la foto, ¿verdad? También, bueno, vean acá, como les digo, se ve mucho mejor. Después está el SIRI, Sistema de Información de Registro Inmobiliario. Ese es exclusivo de los topógrafos, donde van lo de las zonas catastradas y ven mucha otra información. Pueden hacer consulta de planos, etcétera, etcétera. Muy importante tener un equipo básico para hacer una inspección, una cámara con buena memoria, que ustedes tomen toda la cantidad de fotos que crean necesaria. Si la casa tiene 5 aposentos, no se limiten a 5 fotos, sino que saquen de diferentes detalles. Cuando uno ya está montando el avalúo, muchas veces hay cierta información que uno se le fue a apuntar o no está muy convencido y se va uno a la memoria fotográfica y ahí puede aclarar muchas cuestiones. Cinta métrica o distanciómetro, ahora es mejor distanciómetro por la cuestión de no estar tocando superficies. Un navegador GPS para poder poner ahí el punto, saber ubicar dónde estamos. Ahora mucho celular trae esto. Y un odómetro. El odómetro nos sirve para medir la referencia esquina que les mencioné ahora, ¿verdad? En lugar de estar con una cinta métrica ahí tirando una cinta de 8 metros, midiendo una referencia esquina de 150 metros, nos vamos con el odómetro, que es una cinta métrica con ruedas. Ok, vamos rápidamente a tocar, porque ya veo que ya se ha avanzado bastante el tiempo, los enfoques y metodologías. Aquí les voy a dar algunos ejemplos. Hay distintos enfoques de evaluación, como les decía, el enfoque del costo, el enfoque comparativo de mercado y el enfoque del ingreso. Dentro de cada enfoque existen metodologías. Por ejemplo, para el enfoque de costo tenemos valor físico o valor neto de reposición, valoración fiscal para fines impositivos. En el enfoque comparativo de mercado tenemos el método de homologación, multicriterio, método de análisis de regresión. Bajo el enfoque de ingresos tenemos método de capitalización de rentas, método del flujo descontado, método de recuperación de capital, etcétera. Dependiendo del avalúo que vamos a hacer, nosotros aplicamos alguno de estas metodologías. Usualmente para los bancos nos piden que hagan en cada avalúo 2 métodos, que hagamos el primero, el físico, valor neto de reposición, y tal vez el método de homologación. Entonces ellos ya tienen un valor de costo que lo utilizan para asegurar y tienen un valor de mercado que es el que utilizan para hacer el préstamo, ¿verdad? Primeramente tenemos que hacer el avalúo de los terrenos. Tenemos que tener muy claro que existen las referencias, los comparables y los homologables. La referencia es la generalidad de ofertas o transacciones con alguna similitud al sujeto. Los comparables son las referencias que cumplen con la mayor similitud en datos de variables. Y los homologables son los comparables que presentan la mejor similitud al bien valorado y serán utilizados en el proceso de homologación. Hay 2 procesos que podemos trabajar. Podemos utilizar un proceso A, que es, cogemos todas esas que ven ahí ustedes, todas esas referencias, es que yo fui a hacer la visita, mi lote sujeto, el que ustedes ven más a la derecha dice sujeto,
estoy valorando un lotecito de 164 metros cuadrados en una urbanización, me doy cuenta en las referencias que tengo todas esas ofertas, ¿verdad? Entonces hago ahí un cálculo con esas ofertas para obtener un lote tipo, que es el que con estos datos es un promedio. Tengo un lote tipo y a partir de ahí voy a empezar con mi análisis de homologación. O si no, puedo hacerlo de otra manera, que es un proceso más, más directo, que es comparando el sujeto, el que estoy valorando, con cada una de las referencias. Eso me va a obtener, a dar un factor que me va a ayudar a obtener el valor final de mi lote. Vean, acá atrás vemos algunos de los factores que puedo utilizar de ajuste: el área, frente, la forma, la pendiente del lote, el nivel sobre la vía, el tipo de vía, servicios y la ubicación. Aquí está el resumen de un análisis por el proceso A y el resumen de un análisis del valor. Aquí vemos que en este ejemplo me dio 38 millones de colones el lote por el proceso B. Luego la estimación del costo, dice estimación de valor por medio del análisis de costos necesarios para reponer o construir un bien con las mismas características o condiciones al bien valorado. Lo que hacemos dentro de eso, por ejemplo, la metodología físico o valor neto de reposición. Dice, a partir de un valor de reposición nuevo, obtener un valor neto de reposición. Primero, levantamos la edificación. Vamos a ver, acá. Levantamos, hacemos para calcular áreas. Luego, identificamos los materiales. Obviamente, si ustedes ven esta casita aquí de la izquierda no va a tener el mismo valor por metro cuadrado que esta casita de la derecha, que es un poco más humildita, ¿verdad? Luego, calculamos la edad de la construcción, establecemos el estado de conservación. Eso lo hacemos con algunos elementos que tenemos ahí a mano que nos dicen la edad. Aquí también, dependiendo de los materiales constructivos, uno se da una idea de la década en que se construyó la casa o si es más actual. Luego asociamos costos a los materiales. Tenemos distintas fuentes. Bueno, ponemos un presupuesto, algunos parámetros, bases de datos, tipologías. El Banco Central de Costa Rica nos da unos presupuestos aquí de bodegas, edificios, casas que podemos ver. Esto lo hace el colegio para el Banco Central de Costa Rica. Yo supongo que se les va a compartir la presentación, entonces ahí les voy a dejar el dato para que ustedes, si quieren, pueden hacer la consulta y empezar a ver esos presupuestos. Son muy interesantes. Aquí cada uno se amplía y es un presupuesto detallado, ¿verdad? Muy interesante. Luego depreciamos. Les había mencionado que se utiliza una fórmula Ross-Heidecke, ¿verdad? Para poder depreciar. Esta es la edad entre la vida útil total elevado a 1.4 por el Q. El Q lo sacamos de acá, que es el estado de conservación de la construcción. A partir de ahí, para obtener el valor total de costo, le sumo el valor del terreno y obtengo, en este cuadro resumen, vemos el valor a costo de esa casa, ¿verdad? En este caso fueron $260,000, porque es el valor de la construcción por acá y valor de terreno. Luego tenemos la valoración fiscal. El Ministerio de Hacienda nos da ciertos insumos, nos da los valores de terreno, se llaman mapas de valores por zonas homogéneas. Nos da unas tipologías constructivas también, que me dice el valor de las construcciones. Y nos da también un programa para poder hacer. De hecho, el cuadrito que les enseñé yo, el primero, en el que tenía el lote tipo, se trabaja con las mismas fórmulas. Entonces se supone que si ustedes utilizan este programa y utilizan el Excel, van a obtener el valor muy similar, ¿verdad? Aquí también, bueno, en la página de Hacienda, en este link, pueden obtener tanto los mapas de valoración de terrenos por provincia, como pueden descargar también el programita, ese programita gratuito. Ahí les voy a dejar el link por si quieren bajarlo y empezar a travesear ahí con valores. Y luego viene el método comparativo de mercado.
que dice la estimación de valor por medio del análisis y comparación en el mercado de ventas recientes de un bien igual o similar al valuado para concluir en el monto más probable de venta. Lo mismo que les decía ahora, tenemos que saber la diferencia entre referencias comparables y homologables. Entonces, aquí también, ¿cómo hacemos? Bueno, en la metodología de homologación, tomamos variables cualitativas y cuantitativas. Esta columna es el que yo estoy valorando. Estos son comparables que me dan la información y posteriormente yo hago mi cálculo con fórmulas que ya están establecidas, con factores para obtener al final un valor total de ese inmueble. Luego tenemos el multicriterio, muy interesante también. Este es más utilizado para hacer una valoración como muy específica, no tanto de este tipo de valoraciones para bancos y todo, sobre todo porque los bancos nos dan 2 días o 3 días para presentar un avalúo. Y este tipo de metodología es muy matemático y muy amplio, ¿verdad? Entonces, con 2 días o 3 días nos volvemos locos y no hacemos nada, ¿verdad? Entonces, es como muy específico para ciertos tipos de valoraciones. Aquí les voy a poner un ejemplo. Se hace un análisis de escogencia de variables. Si ustedes ven, esta valoración se refiere a la valoración de un jugador de fútbol. Les decía yo que como un bien se puede valorar. Entonces, ¿qué hace el multicriterio? Bueno, el multicriterio lo que me dice es, ok, yo voy a valorar a este jugador de fútbol, tengo unas referencias de todos estos otros jugadores que se vendieron, yo sé en cuánto se vendieron esos jugadores, ahora sí, voy a preguntarle a los que saben de verdad de eso, entonces tenemos que hacer unas entrevistas, 3, 5 entrevistas a gente especializada en eso, para que ellos me digan, ok, cuáles son las variables que inciden en el valor de ese jugador. Entonces aquí vemos que inicialmente empezamos con 30 variables, luego que se hizo la primera entrevista a la gente que sabe, nos dividimos en cada uno de estos, eliminamos ciertas variables, dejamos con estas, armamos una estructura de variables o una jerarquización de variables, ¿verdad? Vean aquí, variables físicas cualitativas, técnicas cualitativas, personales cuantitativas, personales cualitativas. Entonces, a partir de ahí, dije, ok, últimamente estos son los jugadores que se han vendido, ¿verdad? Un paréntesis, este avalúo esto se hizo hace 5 años aproximadamente, ¿verdad? Entonces, estos eran los jugadores que estaban en ese entonces. Se hace una comparación pareada. Este cuadro nos ayuda en esa comparación y luego vamos con los análisis de los expertos, en este caso con don Carlos Santana, entrenador de ligas menores, y con Enrique Rivers también de ligas menores, en el que ellos me daban su criterio respecto a las variables. Yo le decía, don Carlos, bueno, vea, estas son las variables deportivas, estas son las características personales. Para usted, ¿cuáles son las más importantes? Entonces, don Carlos me dijo que estas eran más importantes en un 20%, perdón, las personales en un 80% contra un 20% de esto. Don Enrique casi coincide con él entre un 83 y un 16%. Y así vamos con cada una de las jerarquizaciones. Esta es la segunda. Esta ya es la tercera en que tengo los pesos de cada uno de las características. Más adelante, entonces, ya voy a obtener los pesos porcentuales para cada una de esas características, ¿verdad? Si son 34, 44, 65, aquí tengo un 100%, aquí voy a tener un 100% y aquí también voy a tener un 100%. Posteriormente, ya hago la comparación. En este caso, bueno, era un jugador, Cristian Martínez, que jugaba con Saprissa, ya él no está en Saprissa en su momento, y se tomaron como referencia Yeltsin Tejeda, Celso Borges, Randall Sofeifa. Se trabajó todas los datos que me dieron los expertos, obviamente después del análisis matemático, ¿verdad? Hay ciertas metodologías.
Aquí se trabajaron con esta metodología, suma ponderada, ratio, Diaculaki, entropía, ordenación simple, y al final se obtuvo un precio para ese jugador de 190,000 euros. Y este precio coincidió con un precio que tenía esta página, Transfermarkt, para el mismo jugador en el mismo momento de 200,000 euros. ¿Verdad? Entonces, el avalúo que se hizo en su momento estaba muy apegado a la realidad de ese momento desde el mercado internacional. Pero como les digo, esta metodología multicriterio es muy específica para un tipo de avalúos. En el esquema ya de un avalúo de una casa sencilla, lo que uno hace es tomar el valor del terreno, tomar el valor de la construcción, el análisis de cada uno y sumado a los dos obtenemos el avalúo o valor de costo. Se hace el estudio de mercado y obtenemos el monto de mercado, ¿verdad? La diferencia entre los dos se llama factor de comercialización. Hay otros detalles que también tenemos que considerar. Siempre que nos hablan de plusvalía, uno dice, no, es que los terrenos y las casas siempre valen más. Esa era lo que nosotros creíamos. Vean que aquí siempre nosotros decíamos eso, que vale un 1% mensual y todo. Sin embargo, nos dimos cuenta que esa realidad no es así, ¿verdad? La plusvalía no es lineal ascendente, sino que nos hemos dado cuenta que en el 2012 bajó, 2008 llegó a un punto, empezó a bajar, 2012 llegó a su punto más bajo, empezó a subir poco a poco y ahorita en 2020 vamos para abajo, ¿verdad? Entonces, la plusvalía no es algo lineal, no es algo como por ahí había un muchacho en un video diciendo que siempre las propiedades van a valer más. Eso no es así. Y nosotros nos dimos cuenta en el 2008, con muchas cuestiones que nos afectaron a los valuadores, los que vivimos de esto, nos afectó bastante, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener claro que esto es así. Es importante también la visión que tienen cada una de las partes cuando vamos a valorar un bien. Cuando esta es la casita que vamos a valorar. Así la va el dueño si la quiere vender, pero así la ve si quiere pagar impuestos. Esta fotografía nos dice algo. Es parte del sentido común. Esta fotografía está en Sabanilla. Nos dice que esto tiene más de 12 años de estar ahí. En el 2008 se cambiaron a 8 dígitos. O sea, se vende, tiene más de 8 años. Entonces nos dice, bueno, ¿qué será? O el dueño está pidiendo una locura o el terreno tiene algún problema, ¿verdad? Entonces, esas cuestiones de sentido común que tenemos que utilizar. ¿Por qué? Porque también el sentido común nos dice que este tipo de construcciones a no todo el mundo le gusta. Esos son gustos, son modas, son funcionalidades del inmueble. Entonces, eso nosotros también tenemos que considerarlo a la hora de hacer un avalúo. El efecto del riesgo. Esta casa puede ser muy bonita, muy grande, pero ¿quién va a comprar esa casa con este riesgo que tiene de irse ahí, ¿verdad? O el efecto de ubicación. Tenemos también que ver dónde se ubica el inmueble que vamos a valorar, si es consecuente con la realidad socioeconómica del entorno o no. Cada persona puede construir su bien donde lo desee. Sin embargo, a la hora de venderlo, puede tener problemas. Por ejemplo, en la casa de la derecha, la casa rojita, esta está en Desamparados. Esa casa la estaban vendiendo en 190 millones de colones, tuvo el rótulo por cerca de 7 años, el rótulo de venta, nunca se vendió, todavía los propietarios originales viven ahí. En el barrio habían casitas con valores de 40, 45 millones de colones. Es un barrio modesto y la casa se sale completamente. Entonces, volvemos a lo que les dije al principio. Las operaciones matemáticas no deben controlar el juicio. La estimación de valor en el mercado no se determina por medio de cálculos. Los valores deben ejercer su buen juicio.
y al final, dentro de ese buen juicio viene el código de ética. Tenemos que tener siempre un código, nosotros de ética, no solo en la parte personal, sino en la parte profesional, ¿verdad? Para poder hacer un buen trabajo. Tenemos que tener ética, integridad, que nos ayude en la parte de la competencia, conocimiento, cualificación, habilidad, experiencia. Debemos de ser responsables y sobre todo tenemos que ser humildes. Los años de ejercer no me hacen en conocedor total de la materia. Como les digo, yo tengo cerca de 25 años y siempre aprendo, sobre todo cuando doy cursos, aprendo de ustedes, aprendo de mis colegas, eh, y yo sé que seguiré aprendiendo y que no soy dominador total de la materia. A manera de reflexión, por desconocimiento se puede cometer un error. El pecado está en darse cuenta del mismo y seguir haciendo las cosas igual. Muchas gracias. Voy a parar acá la presentación. Disculpen ahí que haya ido ya volado al final, pero sí quería cubrir todo la presentación. Me daban, bueno, la hora y media. No sé si tienen alguna consulta. Sí, tal vez ahí antes que cualquier cosa, los invito a los cursos de valoración de bienes inmuebles que imparte el Colegio de Ingenieros Topógrafos. Este curso yo lo promuevo porque, bueno, además yo soy el que doy el curso por ahí, pero el colegio lo tiene abierto tanto para topógrafos como para civiles, para arquitectos. A veces llegan abogados, a veces llega gente de bienes raíces, y el curso al final se vuelve muy rico en información de todos, ¿verdad? Todos tienen una perspectiva distinta, todos ven la valoración desde su punto de vista profesional, y siempre, como les digo, vamos a lo mismo, a la parte de la humildad. Siempre tenemos que aprender, siempre tenemos que dar ese chance de ver cosas nuevas y que nos sirve mucho. Entonces, ahorita, bueno, el día de mañana, casualmente, se empieza el curso de valoración de bienes inmuebles urbanos. Ya es el último este año. El otro año lo retomamos en enero. Y pues ese es el módulo 1 y está el módulo 2, que es valoración de condominios, que es súper interesante porque, como les decía, esto de los condominios se las trae, ¿verdad? Y empezarse a dar cuenta de todo esto. Yo creo que ustedes como profesionales en esto, en ingeniería, lo que un cliente espera ahora es que se les dé un servicio integral, ¿verdad? Entonces, que un cliente, ustedes no solo le diseñen la casa, sino que posteriormente les hagan un avalúo, se la valoren, o ellos ya saben, bueno, mi ingeniero es, ahí viendo los nombres, mi ingeniero es Maynor Álvarez, mi ingeniero es Andrés Ortega, es Diana Cerdas, ella es mi ingeniera y también es mi perito evaluador, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, es importante. Si tenemos el chance de formarnos en otras áreas, tenemos que aprovecharlo, ¿verdad? No sé si tienen alguna consulta, con mucho gusto. Don Otto, de parte de la comunidad de estudiantes, agradecerle, ¿verdad? Como decía usted, si alguno de los compañeros presentes, ¿verdad?, tiene consultas, pues recuerden que está a disposición también el chat. Tal vez de mi parte, ¿verdad?, tal vez romper un poco el hielo con una. En este caso, bueno, no recuerdo, porque yo llegué un toquecito tarde, ¿verdad?, aquí a la casa, entonces no sé si solo habrá mencionado, pero ¿cómo se cobra un avalúo, digamos? Si yo soy el... Muy interesante, y no lo mencioné, y usualmente era que vacilón, porque en los cursos, ahí por el orden, yo siempre ponía eso de último, y no, ahora lo pongo casi de primero, pongo la presentación, mi nombre, vean, que así se cobran los avalúos, ¿verdad? De una vez, porque es muy interesante. Los avalúos, esto es, vamos a ver, el colegio tiene
tiene una tabla, unos aranceles, unas formulitas para cobrar los avalúos que van en relación al valor del bien. Ya con la experiencia que tiene uno de años y todo, uno estima ahí a grosso modo el valor que puede tener el bien o cuánto le puede dar el avalúo, y utiliza ahí las formulitas. Estos aranceles son de aplicación obligatoria para las entidades públicas, como el Banco de Costa Rica, el Banco Nacional ya los aplican. Las entidades privadas usualmente tienen unas tablitas ahí diferenciadas que dicen ellos que por volumen y todo esto, entonces que se les hace un precio. Entonces, me imagino que ustedes también saben cómo es eso, ¿verdad? Pero por ahí anda, existe un arancel, ahí están en la página también para que lo puedan ver. Ok, genial. Vamos a ver, tenemos una pregunta aquí por el chat. Don Kevin Castro dice, para determinar la edad de construcción, ¿solamente se puede mediante los acabados arquitectónicos o existen otras formas? Existen muchos elementos que hay que estudiar. A veces, nosotros a veces nos fijamos en las hojas cartográficas para ver si en el momento, ahorita no recuerdo, o sea, eso es como el 80, una cosa así, a veces se ve o no se ve, ¿verdad? Como para tratar de estimarlo. Cuando uno ya desarrolla el cuadrito de valor de reposición nuevo y valor neto de reposición, se da cuenta de que 1, 2, 3 años no le hacen mucho al valor final que uno va a obtener. Entonces, lo importante es tal vez estimar como décadas, ¿verdad? Entonces ya con el tiempo uno se va dando cuenta y por esto que menciona, acabados arquitectónicos o los materiales constructivos. De hecho, ahora que termine la charla, hay dos cosas que nosotros utilizamos mucho. Eh, en la tapa de los inodoros y en el tanque de los inodoros, sobre todo si son marca American Standard o Incesa Standard, que son la mayoría, viene una fecha. Esa fecha coincide en un año más o menos con la edificación de la construcción. Obviamente, si la casa ha sido remodelada, bueno, tendré que ver otro aspecto, ¿verdad? Pero ahora que termine la charla, váyanse todos al baño, levanten la tapa y vean la fecha que viene por ahí. Y también en algunas cajas de breaker viene, bueno, ahí en la presentación se ve un numerito, un número de serie, mire, el número guión y dos numeritos. 07, digamos, viene en el ejemplo. Quiere decir que esa caja se puso en el 2007. Entonces, que por ahí también anda la edad de la construcción. Y después venimos con todo lo que son materiales constructivos, ¿verdad? Que los pisos, el tipo de piso, igual los cielos y todo esto que con tiempo siempre hay como ciertas modas. Entonces, eso no dice, por ejemplo, en las cocinas, los sobres los sobres de granito o los de cuarzo, por ejemplo, empezaron a ponerse en Costa Rica alrededor del 2014, 2015. Entonces, si yo veo ya un sobre de cuarzo, perdón, original en la casa, además de todas las otras cuestiones, yo digo, así, esa casa la construyeron del 2015 para acá, ¿verdad? O si veo otras cosas, bueno, que tienen luces de spots o que tienen otro tipo de materiales, ¿verdad? Los pisos. Entonces, ahí más o menos voy estimando, ¿verdad? Entonces, siempre hay alguna cuestión que nos diga, pero cuando uno lo primero que hace cuando llega a hacer un avalúo es preguntarle al cliente, disculpe, ¿qué edad tiene la casa? ¿Hace cuánto la construyeron? ¿Verdad? Entonces, muchos de ellos le dicen la verdad a uno, a veces otros no, otros son muy vivillos y saben que mientras más viejita está la casa, más se le va a depreciar y más bajito le va a dar. Entonces, a veces le dicen, no, mira, esta casa tiene 5 años, ¿verdad? Y uno empieza a ver la casa y ve los pisos que estaban en la casa de la abuela de uno, ¿verdad? Entonces dice, pues, 5 años, tiene como 45 años, ¿verdad? Entonces,
hay ciertas cuestiones que le ayudan a uno a poder determinar la edad de la construcción. Pero como les digo, váyanse ahora a ver el tanque y la tapa del inodoro. Muy Profesor, bien. una consulta, disculpe. Sí, ¿Qué, bueno, buenas noches. buenas El noches. precio, ¿qué tanto puede variar el precio, digamos, de una casa que la compraron en preventa y no sé, al tiempo deciden venderla? Entonces, obviamente, si le dicen cuánto fue el precio que compraron inicialmente, es mucho más barato en preventa. ¿Cuánto sería el porcentaje más bien de la variación en un costo de preventa a la actualidad, por así decirlo? Ajá. No hay un porcentaje. Vamos a lo mismo. Ahora vimos y con el ejemplo que yo les decía, lo del avalúo vía mercado, ¿verdad? El mercado es el que determina el valor del bien al final. El perito estudia el mercado, el perito ve el mercado, lo analiza, pero el perito no lo manipula, no lo maneja a su conveniencia. Y entonces, hay que tener en cuenta de que existe un mercado primario y un mercado secundario. El mercado primario es el de las desarrolladoras, ¿verdad? Eso, cuando están en preventa, cuando ya la desarrolladora lo saca. Y después está el mercado secundario, que es cuando ya un propietario quiere vender ese bien. Entonces tenemos que ver qué es lo que está pasando en ese proyecto en particular. Porque sí, hay muchas veces que dicen, bueno, la casa estaba en preventa en $100,000, cuando se sacó a la venta, digamos, ya salió de preventa, ahora está en $110,000, pero estamos viviendo una situación, por ejemplo, de ahorita, el COVID, que puede ser que muchas de esas casas no están en 110, sino que la gente que lo quiere vender la están vendiendo hasta en $90,000. Entonces, el valor lo da el momento, ¿verdad? Que estamos viviendo. Por el ejemplo de la plusvalía que les daba ahora, hay un proyecto, de hecho, que uno nos llama mucho la atención, porque ahí sí no hay nada de plusvalía, que son estas torres en San Rafael de Alajuela, las de Concasa, porque la desarrolladora va construyendo, ¿verdad? Ciertos proyectos y empiezan a vender, digamos, a $90,000, pero después el mercado secundario quiere venderla, qué sé yo, 95, pero la desarrolladora hizo otra torre y la torre vale 100,000. Entonces, son $5,000 de diferencia entre una usada con tal vez 5 años y una nueva, ¿verdad? Entonces, es el momento, es el desarrollo en particular que nos determina a nosotros cuál puede ser un posible valor de mercado. Dice don Maynor Álvarez, ¿qué parámetros se deben tomar en cuenta a la hora de hacer un avalúo cuando el lote está afectado por una servidumbre? También, dependiendo de la servidumbre, vamos a ver, nosotros podemos valorar en secciones, podemos seccionar ese lote. Recordemos que, sobre todo desde el punto de vista habitacional, el valor de la tierra tiene o vale, ¿verdad? De acuerdo a su potencial constructivo. Entonces, si tiene una servidumbre eléctrica, no sé, o cuando hablamos también de un retiro de un río, unos 10, 15 metros que se tiene que retirar, no se puede construir. Entonces, cuando uno hace el avalúo, valora o hace, o el desarrollo lo hace por medio de secciones, ¿verdad? Entonces, tal vez hace su estudio de mercado y todo bien, ¿verdad? Y me dice que mi valor por metro cuadrado va a ser 100 metros para la sección, perdón, $100 por metro cuadrado para la sección principal, pero puede ser que para la sección de atrás no sea $100 por metro cuadrado, sino 20, o puede ser $50 por metro cuadrado, dependiendo de las características en particular que tenga esa servidumbre. Esto, digamos, en el curso en el módulo 1, lo vemos bien clarito. Hacemos varios ejemplos de este tipo de avalúos. De hecho, en el curso nosotros empezamos con una página en Excel en blanco y empezamos a montar
desde el avalúo del terreno, el avalúo de la construcción, y al final yo les doy un machote general o un formato general de un avalúo para pegarlo para pegárselo a estas memorias de cálculo. Entonces al final van a tener, y el trabajo final es hacer el avalúo de una casa, de hecho. Entonces lo hacen en su mismo machote, que ustedes pueden variar y modificar. Todavía tengo gente que ha pasado por los cursos y usan ese mismo machote para hacerle avalúos al Poder Judicial o para hacer avalúos privados, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros desarrollamos todo este tipo de valoraciones particulares. Muy bien. Gerardo Calero dice, ¿qué tanto influye el factor ambiental en el avalúo de una propiedad? Por ejemplo, zonas de protección, denuncias ambientales, cobertura forestal, etcétera. Claro, igual que la consulta pasada, eso se puede seccionar. Bueno, si está, digamos, si tiene una parte que esté bien y otra parte que está seccionada, dependiendo del el fin del avalúo. Bueno, zonas de protección, entonces eso se valora distinto, ¿verdad? A la otra sección. También, yo hice hace unos años una valoración ambiental en Cruzitas, de todo esto, lo que estaba pasando con la explotación que se iba a dar, en ese momento se iba a dar, ¿verdad? Todavía no estaba como está ahora, con la explotación del oro, y se hizo también con información, creo que se llama FONAFIFO, o no recuerdo ahorita. Es una entidad del gobierno que paga cierto monto por mantener la cuestión de los árboles. Ellos pagan por la generación de oxígeno, ¿verdad? Entonces, es otro tipo de valoración también que se puede hacer, ¿verdad? Vamos a lo mismo, existen distintas metodologías para todo este tipo de valoraciones. Ok, Manuel Arias dice, a la hora de hacer el avalúo de un lote se debe de verificar primero el uso de suelo, eso puede aumentar el valor del terreno. Muy buena pregunta, don Manuel. En el mejor de los casos sería contar con el uso del suelo. De hecho, lo que pasa es que, bueno, hay algunos bancos que le dan al perito el uso del suelo. Entonces uno hace el estudio ahí, si está conforme a lo que dice, ¿verdad? Sin embargo, hay algunas municipalidades que duran entre 15 días y 2 meses para dar un uso de suelo. Y recuerden que yo les mencionaba ahora que, perdón, para hacer avalúos para entidades, usualmente nosotros nos dan 2 días o 3 días para entregarle un informe. Entonces, todo eso uno lo pone mediante notas. Y sí, bueno, dependiendo del uso, también, ¿verdad? Puede ser que dependiendo del avalúo, bueno, por ejemplo, dicen, bueno, una zona comercial es más valiosa, pero ¿qué es lo que usted va a hacer ahí? Puede ser que usted en esa zona sea una zona mixta, tenga zona residencial y comercial, pero dice usted, voy a hacer una casa, voy a ponerme una casa, pero es una zona donde hay mucho comercio, donde hay bulla, donde hay carros, ¿verdad? Hay un ejemplo, también hablando de la parte de plusvalía, que siempre se decía, es que cuando hay un desarrollo, hay una elevada plusvalía en el sector. Sin embargo, hace unos años, cuando se hizo el mall Plaza Lincoln, allá en Moravia, se creía también que los valores de las casas por el desarrollo y todo eso iban a subir. Sin embargo, se vio más bien al revés, ¿verdad? Lo que pasó ahí, porque por lo mismo, la cantidad de carros, la bulla, para entrar a las cocheras de las casas cerca, ya no podían estacionar en la calle como antes, ¿verdad? Entonces, esto depende mucho bueno, de la zona, de lo que esté pasando, de lo que se vaya a hacer en eso. Por eso también, bueno, el uso, como les decía yo, es muy importante a la hora de hacer un avalúo.
Andrés Ortega pregunta, buenas noches, ¿de qué depende la escogencia de la metodología a usar en el avalúo? Depende del propósito del avalúo, ¿verdad? Entonces, como les decía yo, vamos a ver, si me están pidiendo un avalúo para asegurar, las aseguradoras aseguran mediante el costo. Entonces, esa es la metodología que voy a utilizar. Si me piden para bienes impositivos, bueno, utilizo la metodología de valoración fiscal. Si me piden un avalúo porque yo quiero vender mi casa o porque quiero comprar otra, o en su defecto es para un banco, para un préstamo, entonces uso la metodología de mercado, la homologación. Si, por ejemplo, quiero quiero hacer un avalúo de una maquinaria muy específica, qué sé yo, una retroexcavadora, por ejemplo, en ese caso, la marca es muy importante, ¿verdad? Entonces puede ser que sea Komatsu, puede ser que sea, no sé, otras marcas que son muy importantes. Entonces voy a utilizar otra metodología como el multicriterio, porque el multicriterio sí me deja trabajar con esas variables. Esas son variables cualitativas, ¿verdad? Entonces, dependiendo del avalúo, del propósito del avalúo, así es la metodología que voy a utilizar. Dice, bueno, ya para ir finalizando, ¿verdad? Dice don Juan Carlos Rodríguez, ¿les ha tocado aplicar avalúos para saber cuánto se puede cobrar por un alquiler de un local comercial o alquiler de algún lote o terreno pequeño? Sí, correcto. Hay también, don Juan Carlos, hay metodologías específicas para este tipo de avalúos. De hecho, bueno, yo les comentaba que existen 3 enfoques internacionalmente aceptados, que es el ingreso, perdón, que es el costo, el mercado y el ingreso, ¿verdad? Para estos hay metodologías dentro del enfoque del ingreso. Esos son 3 enfoques, dentro de cada enfoque vienen metodologías. Dentro del enfoque del ingreso, se trabaja esto, ¿verdad? Se hace la valoración, bueno, cuánto vale ese bien, y se estima una tasa de descuento, cuánto puede generar ese bien a cierto tiempo, ¿verdad? Qué sé yo, que si es mejor venderlo y meter la plata en el banco porque los bancos pagan un 7,50%, o si yo lo alquilo, entonces puede ser que me genere un 8,25%. Entonces, existen metodologías que me ayudan para eso, ¿verdad? De hecho, hace poquito, yo soy lector de tesis de la UNED, y hace poquito un muchacho que estaba sacando la tesis de la maestría hizo un trabajo de este tipo para ver la factibilidad de comprar un apartamento en las inmediaciones de la Sabana y alquilarlo, ¿verdad? Entonces, sí existen metodologías para alquilar perdón, para cuantificar rentas o alquileres. Y la última sería, bueno, ¿cuánta vigencia tiene un avalúo, verdad? En el sentido de, vamos a ver, usted hace el avalúo hoy, esa casa pasa unos meses y están interesados en venderla, ¿verdad? ¿Sirve ese mismo avalúo hasta qué tiempo? Ok, vamos a ver, la SUGEF, vamos con lo mismo, vamos con la Superintendencia General de Entidades Financieras. Más o menos me dice que un año puede tener la vigencia el avalúo. Ellos mandan cada 5 años hacer a que todos los bancos vuelvan a hacer sus avalúos, ¿verdad? Cada un año hay que hacerles una inspección, pero usualmente se dice que anda cerca de un año. Eso sí, vamos a lo mismo. Esto no es una cuestión de 2 más 2 es 4, como les decía yo al principio. Tenemos que estudiar qué está pasando en el mercado, ¿verdad? Porque
igual yo les puedo decir un año, pero hace un año, que era lo que hace un año ni nos imaginábamos que íbamos a estar así, ¿verdad? La situación ha cambiado. De hecho, le mencionaba yo, ahí en la oficina hicimos un pequeño estudio de ofertas y nos dimos cuenta de que habían descuentos en bienes inmuebles que llegaban hasta un 30%, ¿verdad? Y dentro de ese 30% todavía la oferta decía negociable. Entonces, aquí, si usted me dice, Otto, pero es que usted me dijo que un año. Sí, yo le dije que un año, que era lo usual, pero ahorita estamos en una situación que yo creo que 6 meses todavía, ¿verdad? Sería lo bueno, unos 6 meses, porque ya estábamos dentro de la pandemia y todavía no sabemos económicamente lo que falta, ¿verdad? Yo creo que esto, 1 año y medio, 2 años, y nos vamos a estar recuperando, ¿verdad? Pero depende de la vigencia del avalúo, depende de eso, ¿verdad? Poder ver cómo está el mercado actualmente. Don Otto, queremos agradecerle nuevamente, le repito, de parte de la comunidad, gracias por su tiempo, gracias por esta cátedra que nos dio acerca de los avalúos. Espero que podamos seguirlo teniendo por acá en otra oportunidad y espero también que usted lo haya disfrutado también. Sí, más bien, ahí, bueno, Sergio Chavarría fue el que me hizo el contacto, él me conoce, y sabe que a mí son dos de las cosas que me apasionan, no solamente la parte de los avalúos, sino tratar de enseñar un poquitito ¿cómo le digo? Devolver esa bendición que me ha dado la vida de aprender un poco en esta área y tratar de formarlos a ustedes de la mejor manera. Ahí en el curso de topógrafos, hay gente desde muchachos que todavía no están estudiando, hasta gente que yo he tenido personas de 60 años ya que se han retirado y que se han puesto se han dedicado a la evaluación, y siempre hay algo que aprender y a uno le gusta eso y la interacción con la gente. Y no, para mí ha sido un gusto y un placer. Estoy a las órdenes cuando quieran otra charla del tema o de algún tema en específico. Ahí estamos a las órdenes. Muchísimas gracias. Y gracias también a los compañeros que nos acompañaron esta noche. Descansen. Gracias. Y nos vemos pronto. Igual, buenas noches.